equipo para servirle a Dios. El tema de hoy, ahora sí entrando en tema, se llama La ópera no termina hasta que canta la señora gorda. Hace una semana yo estaba en otra ciudad y esa noche se estaban produciendo anuncios importantes para el país de nuestras autoridades. Y ningún anuncio fue alentador, como todos sabemos. Entonces yo de verdad me deprimí mucho, me desalenté y dije, bueno, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué no actúas? Ya todo está perdido. Y además en esa ciudad se estaba celebrando toda una fiesta, toda la alcaldía, la gobernación, todo el mundo se movía para promover otro Dios, un ídolo. Entonces al uno ver eso te desanimas el doble, ¿no? Y dije, bueno, Señor, ya esto está perdido, no hay nada que hacer. Y Dios me dijo, me recordó un refrán en inglés que dice, "It ain't over till the fat lady sings", que traducido al español es precisamente, la ópera no termina hasta que canta la señora gorda. Dios me enseñó con eso, todavía tengo a mi señora gorda escondida, tengo el as bajo la manga, la situación va a cambiar, no ha terminado. Entonces no saques conclusiones precipitadas antes de tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el poder de este refrán, que tiene también una base bíblica. La Biblia no habla de óperas ni de señoras gordas, me refiero es que Dios actúa de ciertas maneras y este refrán lo ilustra muy bien. Pásame nada. Entonces lo primero que tenemos que entender es quién es esta señora gorda, qué significa. La señora gorda representa esa situación o ese giro inesperado que da un evento que decimos hasta aquí llegó, porque decimos, bueno, si yo lanzo un lápiz se va a caer por la gravedad, pero no hemos entendido que para Dios no es imposible. Entonces la señora gorda es esa situación, es ese evento, es esa cuestión que a último momento cambia y nos sorprende, porque precisamente la ópera no ha terminado, el show continúa, siguen saliendo las vacas volando como están en las óperas, siguen otros actos, otras cosas que no nos agradan, pero al final Dios tiene preparado una estrategia, una señora gorda para cambiar mi situación, mi problema, mi enfermedad. Entonces muchas veces tenemos que entender que no debemos predecir el final de un evento que sigue en curso, porque Dios sorprende. Amén. Y esto es una estrategia de Dios. Entonces vamos a ir analizando por partes, porque es complicado digerir en qué consiste esta estrategia, por qué Dios usa esta estrategia, para qué lo hace Dios, y varios ejemplos de la vida real, bien sean bíblicos o bien sean personales. Amén. Entonces lo primero que tenemos que analizar es en qué consiste la estrategia. Puedes pasarla. Esta estrategia, como dijimos, Dios tiene infinitas maneras de trabajar, y una de ellas que he aprendido es que lo primero que hace es llevar las cosas al límite. Parece que Él no actúa, parece que es invisible. La misma Biblia dice en varias porciones, dice, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Se ha olvidado acaso? No, Dios no se ha olvidado, simplemente está esperando el momento de actuar. Es en su tiempo, no en el tiempo de mi razón. Entonces muchas veces el Señor lleva las cosas al límite para actuar a último momento, cambiar, dar un giro inesperado y para hacernos creer que es el final. Humanamente decimos, ya esto se acabó, se lo llevó quien lo trajo, no, me fregué, no hay salida, esto se pudrió, vámonos de aquí, cierran el telón, se acabó la ópera, pero hay un giro inesperado del acontecimiento a última hora, que es cuando sale la señora gorda. Amén. Entonces, ¿por qué lo hace Dios? Primero que todo, no es por diversión, no es como cuando uno se esconde en una pared para asustar a alguien y ¡ay, qué divertido el susto de la persona! Dios no lo hace por divertirse, por hacernos sufrir o para nada. Hay un porqué, hay una razón de por qué Dios nos prueba hasta el límite, nos deja hasta el borde del abismo y a última hora nos retrocede. La primera razón es para que aprendamos a no concluir precipitadamente, porque eso nos hace confiar en nuestras emociones, nos hace confiar en nuestros sentimientos y no siempre tenemos la razón. De igual modo, debemos aprender a no confiar en nosotros mismos ni en nuestro intelecto, porque hay un Dios todopoderoso. Tenemos que entender que absolutamente nada es imposible para Él. Por eso Dios lo hace, para enseñarnos que Él es Dios. Es una estrategia muy buena del Señor en su infinita sabiduría. Otra también es aprender que Él es todopoderoso y que donde Él está, cualquier cosa puede pasar, hasta lo imposible. Entonces, tenemos que entender que no hay que limitar su poder. Cuando razonamos y concluimos cosas
y decimos, ya esto se perdió, como me pasó a mí esa noche, como seguramente les ha pasado a ustedes en muchas oportunidades, Dios dice, no limites mi poder, no me encierres en una caja, porque tratar de entender a Dios es como agarrar todo el océano Pacífico y meterlo en un hueco en la arena en la playa. Es tonto, no se puede. No puedo meter la grandeza de Dios en mi mente, así como yo no puedo meter un océano en un hueco en la playa. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que entender y comprender hoy y siempre. Amén. Entonces, de igual modo, Dios nos quiere enseñar, aprovecha y nos enseña cualquier lección en particular que tú necesites a partir de tu problema o situación. Si yo estoy pasando por una enfermedad, yo entiendo y voy a aprender que no hay médico, que el médico es Jesucristo. Si estoy pasando necesidad, voy a entender que Él es quien va a suplir mis necesidades. Si necesito librarme de algo o de algún problema o de una situación, es Él el que me va a sacar del embrollo. Entonces muchas veces nos lleva hasta el límite, hasta el punto que no puedes hacer más nada y estás esperando la desgracia. Y aparece la solución, aparece la señora gorda a cantar tu gran final en la ópera y cambia la situación a última hora. Entonces este es el porqué. ¿Para qué? ¿Qué logra Dios con eso? ¿Por qué nos lleva al extremo? ¿Por qué nos lleva al límite? Primero, lo más obvio, para reforzar nuestra fe. La fe es de Dios, sí. La da Él, sí. Hay que pedírsela, sí. Pero la fe se practica. Es como el ejercicio. Es como estudiar matemática, que si no practicas se te va. O aprender un idioma, tienes que hablar ese idioma porque si no se te va. De igual modo, si no practico fe, la fe se me va a ir. Entonces Dios me pone situaciones, me pone entrenamientos. Esto es como salir a trotar, o míralo como un levantamiento de pesas, como un ejercicio para que la fe se siga reforzando cada vez más. Entonces eso es lo que Él logra. Lo primero que todo es reforzar mi fe. De igual modo, con esto Dios alienta a su pueblo con esperanza, porque es muy fácil desesperanzarse, porque en todas las situaciones de crisis y problemas graves es muy fácil concluir, es muy fácil sentarse a analizar. Toda la vida se ha hecho, los seres humanos lo seguimos haciendo. Las mismas encuestadoras que encuestan a 100 personas y ya nos dan un pronóstico de terror que asustan, que alarman, pero aunque muchas veces tienen razón, también es bueno recordar que se han equivocado. Entonces nada está escrito. Donde está Dios, cualquier cosa puede pasar. Si crees que tu matrimonio se acabó, pues no. Hay una señora gorda esperando que Dios puede sacar. Si crees que el negocio quebró y no hay de otra, no. Hay una señora gorda que está esperando para salir. Entonces, hay que esperar, hay que tener fe. Y esta fe viene a través de estas pruebas. Y el Señor, en su infinita sabiduría, también nos enseña y logra que no dudemos de que solo Dios puede hacer esto. No sé si les ha pasado, pero muchas situaciones pasan cosas inexplicables, que la misma gente que no cree dice, mira, esto es solo Dios porque no hay de otra. Entonces otra estrategia, hacer que la gente incrédula crea a través de llevar la situación al límite y que la gente diga, tiene que haber un Dios para que haya pasado esto, para que no se le atribuya nada ni a la casualidad ni a la suerte. Entonces eso también es otra estrategia, porque caemos en esto sin darnos cuenta, decimos, ahí es casualidad, y resulta que no es casualidad. Entonces a partir de llevar las cosas al límite hasta un punto que no puedes hacer nada, que lo único que te queda es esperar la desgracia, Dios actúa. Ahí es cuando aparece Dios y Él se deleita sorprendiendo a su pueblo, porque Dios es original. Y con esto nos bendice y nos edifica cada vez más. Amén. De igual modo, Él demuestra su poder. Los incrédulos creen y le demuestra su poder a su pueblo. Y decimos, hay un Dios que me ama, hay un Dios que es capaz de todo, hay un Dios sobrenatural que solo Él pudo hacer esto. Hay un Dios grande, no es un Dios servicial para mí, no es un siervo, sino yo soy el siervo de Él, y hay un Dios que verdaderamente tiene poder para hacer las cosas. Entonces, vamos a identificar primero muchos ejemplos de la vida práctica. Vamos a buscar quién es la señora gorda en cada una de estas situaciones. Como dijimos, las encuestadoras hacen su trabajo, se nos informan que seguro va a pasar esto, seguro va a pasar aquello, no hay de otra. También es bueno recordar veces donde lo obvio no se cumplió. Primero que todo, vamos a ver el ejemplo histórico del ejército de Napoleón. Casi nadie se explica cómo perdió en la batalla de Waterloo, cómo un ejército tan poderoso como el de Napoleón Bonaparte fue derrotado
soldados con mucha menor experiencia, mucho menor presupuesto y mucho menor armas. Entonces esto es un ejemplo que se utiliza mucho para decir, cuando se narra este refrán en inglés: nada ha terminado aún, no sabes lo que puede pasar. Y así como Napoleón no se imaginó que iba a perder, ni los ingleses que iban a ganar, pero pasó. Otro ejemplo es cuando a veces no ocurre el terremoto pronosticado, no ocurre la tormenta pronosticada, que se nos dicen cuántas veces se dijo que el Ávila iba a volver a caer, iba a pasar una tragedia de Vargas en Caracas, porque el Ávila es el mismo y no viene para acá. Seguimos esperando y hasta ahora nada. Y eso era irreversible. Y fíjense que muchas veces no siempre los eventos que tienen una conclusión obvia se cumplen. Otra cosa es cuando el equipo favorito que va ganando todos los partidos a última hora pierde y se humilla. Entonces, de igual modo, en el deporte eso es muy popular. Este refrán se usa más que todo en deporte, porque uno nunca sabe, un pateo al final cambia el inning y gana el otro equipo, porque la obra no ha terminado. Y así es Dios también. Deja que la obra fluya, deja que la obra siga, porque Dios tiene el final preparado. Entonces, otro ejemplo también es que el que iba en primer lugar no ganó la carrera. Una carrera de carros, va un piloto y son 100 vueltas, y en la vuelta 99 va de primer lugar y choca en la 99 y no llegó. Lo obvio, lo lógico es que ese campeón que iba a las 99 vueltas, iba ganando en primer lugar, nadie lo pasó. Uno nunca sabe, porque la vuelta 100 no ha llegado y las cosas cambiaron y ganó otra persona. De igual modo, otro ejemplo es la guerra de Vietnam, donde es la única guerra que perdió Estados Unidos. Es uno de los ejércitos más fuertes del mundo, y la perdió contra campesinos con machete. Un país con bombas, un país con los mejores tanques, las mejores armas, las mejores estrategias, fueron derrotados por indios con machete. Y eso nadie se encuentra, nadie se lo explica. ¿Por qué? Porque precisamente la ópera no termina aún. No sabemos cómo van a desencadenar los eventos. Lo obvio, lo lógico, era que en una semana invadían Vietnam y ganaban la guerra. Lo obvio. Pero no pasó lo obvio. Y es la única guerra que perdió ese país. Entonces fíjense cómo podemos seguir dando ejemplos y ejemplos. Estoy seguro que a ustedes se les deben ocurrir más. Por ejemplo, me viene a la mente los astronautas de los que fueron a la Luna en el Apolo 13. Se iban a morir. Tenían un chance de 1 en 1.000.000. Y por supuesto no los iban a dejar morir, pero se daba todo por perdido. Lo obvio, lo lógico, es porque tenían que pasar por una presión que no podía exceder de una hoja de papel. O sea, por aquí tenían que pasar el cuento. Si no, explotaba y se mataba. Lo obvio, lo lógico, es que ya no hubiera esperanza para ellos, ya se pudrieron, quedaron ahí. Pero a última hora lograron la misión y de manera milagrosa regresaron a tierra sanos y salvos a sus casas. Entonces, así como estos astronautas se salvaron en contra de lo obvio, en contra de lo lógico, Dios tiene una señora gorda esperando para salir a cantar tu gran final. Entonces aprendemos muchas veces, aprendemos de nuevo que lo obvio y lo irreversible no siempre es obvio ni irreversible, porque las cosas pueden cambiar en el último segundo. Vamos a ver ahora lo más importante, que son los ejemplos de la Biblia. Los ejemplos de la Biblia, el primero que todo, por supuesto, es el caso de David y Goliat. David era un adolescente, desarmado, era un pastor, no era guerrero, era un civil como cualquiera de nosotros, un muchachito cualquiera. Y va y se enfrenta a un guerrero, para colmo gigante, para colmo experto, para colmo asustó al ejército, a los soldados de verdad, para colmo con espada, para colmo con lanza, que era lo obvio, que era lo lógico, que la batalla iba a durar 2 segundos y de un puño mataban a David, ¿o no? Y él fue armado con una liga y 5 piedras de río, eso es todo. Muchas veces nos lucimos y creemos que es la gran cosa, pero realmente son 5 piedras de río. Lo lógico, lo obvio, es que David hubiera perdido la guerra, esa batalla, ese enfrentamiento, pero sabemos que no pasó así. Entonces fíjense cómo Dios puede hacer las cosas, y donde está Él, cualquier cosa puede pasar. El segundo ejemplo es cuando el éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba huyendo de Egipto y el faraón manda un ejército completo, las armas del país. Es como que yo esté saliendo de mi país y vengan y manden toda la fuerza armada en contra de mí, en contra de gente indefensa. Lo lógico, lo obvio, llegaron frente a un mar, no hay nada que hacer, nada, hasta aquí llegamos, o nos matan, o nos capturan, nos devuelven para allá. Pero fíjense cómo, contrario a la naturaleza, contrario a la gravedad, contrario a las leyes de gravitación universal, el mar se abrió y pasaron, porque el Espíritu Santo estaba allí con ellos.
el fin, lo lógico, lo obvio, era que hubieran perdido esa batalla con los egipcios y los llevaran de nuevo a la esclavitud y a sufrir. Pero el mar se abrió para dejar pasar a los hebreos. Entonces, otro ejemplo más de cómo las señoras gordas salen a salir. Entonces, ¿quién es la señora gorda en esta situación? El milagro de la apertura del mar. En el caso de David, la puntería que solo Dios pudo dar. Entonces, siempre esa situación que cambia la tortilla, que voltea la tortilla. Otro ejemplo también en el Éxodo, cuando llegaron frente al muro de Jericó, ya dijimos que eran civiles, esa gente no tenía catapulta, ni arma, ni lanza, no venían a invadir nada. Simplemente obedeciendo y dando las vueltas, cayó el muro gigante que protegía Jericó y conquistaron la ciudad prácticamente sin pelear. En lo obvio, lo lógico, era que ni siquiera podían soñar con tirar una piedra de ese muro, que eran civiles, no había catapultas, ni aviones, ni nada para destruirlo. Pero las cosas cambian. Otra manera, el mejor ejemplo también es cuando crucificaron a Jesucristo, cuando lo vieron morir, que hubo fiesta en el infierno, ya ha muerto el Hijo de Dios, no se levantará, decían, llegó el final. 3 días celebraron en el infierno seguramente, porque y los mismos discípulos vieron la muerte, vieron la crucifixión, yo vi cómo lo mataron, yo vi cómo se desangró, lo enterraron, ya no hay nada que hacer, como de hecho cuando Tomás no creyó precisamente porque vio todo eso. Entonces es fácil hablarlo, pero no lo hemos vivido, no lo hemos visto. Entonces lo lógico, lo obvio es que ya se perdió todo, sí, que bueno, vino el Hijo de Dios, pero ya lo mataron, ganaron los malos, se salieron con la suya, los falsos maestros de Israel. Pero aún la ópera seguía cantando y salió una señora gorda que se llama Resurrección y dio un gran final de victoria para Jesucristo y para toda la humanidad. Entonces vemos otro ejemplo más. Vamos a ir identificando cada señora gorda. Les pido también que reflexionen en un momento de su vida que ustedes pensaron que era el final y apareció una señora gorda, y ver que no es casualidad, ver que es Dios quien cambia el final de la ópera precisamente para glorificarse y para todo lo que hemos visto anteriormente. Como les dije esa noche que me desanimé, Dios, aparte del refrán, me dio este texto bíblico. Vamos a empezar a leer esta historia en Segunda de Reyes 6:24, que es Eliseo y el sitio de Samaria. Este es el ejemplo más fuerte de cómo las cosas pueden cambiar, de que cuando creo que todo se perdió, hay una esperanza, hay algo en que aferrarse porque Dios ha dicho. Amén. Ya lo tiene Segunda de Reyes 6:24. Vamos a leer de aquí en adelante. Después de esto, es decir, de la historia que nos contaron antes, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió y sitió a Samaria. ¿Qué quiere decir sitió? Sitiar era una estrategia militar, una estrategia de guerra donde no invadían directamente a la ciudad, sino que la rodeaban para trancarle sus rutas comerciales. Entonces nos podemos imaginar una ciudad que no compra, una ciudad que no vende, una ciudad que no produce. Va a venir el hambre, va a venir la pobreza, va a venir la destrucción, y esa era la táctica, encerrar la ciudad para que la gente adentro se muera y luego entrar a conquistar fácilmente. Entonces Samaria se sitió, y por culpa de este sitio de los sirios, de esta estrategia militar, dice en el versículo 25, y hubo gran hambre en Samaria por todo lo que dijimos, ¿no? A consecuencia de aquel sitio, tanto así que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un can de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Leemos estas unidades y no entendemos. Entonces me tomé el trabajo de convertir estas unidades a unidades del sistema internacional que nosotros entendemos, para que tengamos una idea de qué es lo que estaba pasando. Fíjense que, primero que todo, el asno era un animal inmundo según la ley de Moisés, era un animal despreciable, que en tiempos de abundancia a lo mejor era despreciable, era asqueroso. Pero ahora una cabeza de asno valía 80 piezas de plata. ¿Qué carne le puedes sacar tú de aquí? ¿Qué puedes comer de aquí? Nada, nada de carne, y valía 80 piezas de plata. Si lo ponemos en monedas del Imperio Romano, eran 1200 monedas de plata, que tienen un valor actual de $800 o 80.000 bolívares. Usted convierta dólares a bolívares según la tasa de cambio. ¿Usted se imagina pagar 80.000 bolívares por una cabeza de burro para comer? Es terrible. Entonces nos podemos imaginar el hambre, la destrucción, la miseria
que tenía esta gente, y me llama la atención que es la cabeza, no son los muslos o la barriga, algo que tú le puedas sacar carne, medio puedas aprovechar. ¿Qué puedes sacar de aquí? Si acaso comerían las orejas y la nariz, no hay más nada. Entonces fíjense la situación terrible que lleva al hambre en Samaria. Y dice que la cuarta parte de un cap de estiércol, pues, fíjense cuánto equivaldría un cap. Un cap son 1.22 litros, pero no era un cap lo que vendían, era la cuarta parte. O sea que si dividimos, son 0,3 litros, o sea 300 mililitros de estiércol de paloma. Valían 5 piezas de plata, es decir, $50, es decir, 5.000 bolívares. 5.000 bolívares por esto lleno de estiércol de paloma, lo comían. Imagínense el hambre, la escasez tan fuerte de alimentos por culpa del sitio. Y es lógico, porque una ciudad aislada del mundo, que ni produce, ni puede sembrar, ni puede comprar, ni puede vender, estaba en quiebra. Y eso afectaba, esto era, los millonarios lo compraban nada más. Esto lo compraba la clase media. Entonces, ¿qué harían los pobres? Fíjense lo que hacen los pobres. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? O sea que estamos tan fregados que ni Dios nos puede salvar, es lo que le estaba diciendo al rey. Era como una queja contra Dios por parte del rey, pero Dios no es injusto, porque Dios estableció claras las reglas del juego desde un principio. Dijo: si ustedes hacen esto, hay bendición; si hacen esto, hay maldición. Y ellos optaron por la maldición y recibieron lo que tenían que recibir. Pero más adelante vamos a ver la misericordia de Dios también, ¿no? Y le dijo el rey a la mujer: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: dame acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Este era el destino de los pobres, ¿no? Que no podían ni comprar el estiércol de paloma y comían a sus hijos. Entonces unas mujeres negociaron: comemos tu hijo hoy, mañana comemos el mío. Y cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: dame acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Rasgar los vestidos es sufrimiento, dolor, de tanta rabia se arrancó los vestidos del rey, y todo el pueblo pudo ver el cilicio o el luto que tenía en su interior. Una humillación para el rey también, esta situación terrible. Y él dijo el rey, ¿no? Y así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Entonces el rey piensa que no se arrepiente, no piensa por qué está pasando esta situación, no buscan arrepentimiento, porque esto para salir corriendo a buscar a Dios, sino que empieza a culpar a Eliseo, empieza a culpar a Dios y empieza a maldecir. Buscaba matar a Eliseo, como si muriendo Eliseo iba a solucionar esto, ¿no? Entonces Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, un mensajero, ¿no? Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no han visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. O sea que Dios le reveló a Eliseo que venían a matarlo, ¿no? No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a Eliseo, ¿no? Y le dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? O sea, él dijo: el mismo Dios que nos metió en esta porquería, ¿qué voy a esperar de él? O sea, fíjense que está agrediendo a Dios y está agrediendo a Eliseo. Aquí ya vemos cómo era el corazón de esta persona. Digo, bueno, si tú dices que es por culpa de nuestros pecados y dices que es un Dios de amor y nos somete a esto, que una cabeza de burro vale 80.000 bolívares y que un vasito de pupú de paloma vale $50, 5.000 bolívares, ¿qué esperanza voy a tener yo en ese Dios? Pero fíjense lo que dice Eliseo, demostrando así la misericordia de Dios, porque esta gente no lo merecía. Gracias a Dios, yo una vez escuché que Dios nos da lo que nos merecemos. Yo digo que eso es mentira. Gracias a Dios Él no nos da lo que nos merecemos. Menos mal no nos da lo que merecemos, porque Él es un Dios de misericordia y de amor. Porque si Él nos diera lo que merecemos, de verdad, ¿dónde estaríamos nosotros parados ahora? Entonces no digamos esa mentira de que Él nos da lo que nos merecemos, ¿no? Gracias a Dios, gracias al Señor, que no nos da lo que yo me merezco. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo,
y 2 seah de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Otra vez el problema de las unidades, no entendemos las unidades, qué es un seah, qué es un ciclo. Vamos a ver la página, por favor. Fíjense, en Segunda de Reyes dijimos que un seah de flor de harina. ¿Cuánto es un seah? Un seah son 7,33 litros, es decir, alrededor de 4 kilos de harina. Dice 2 seah de cebada a un ciclo, que son 5 kilos de cebada. Entonces dice, pero bueno, ¿por qué son 4 kilos, 5 kilos? Esta conversión la hice, la puse aquí porque el que quiera saber más, utilicé el cálculo a través de las densidades de la cebada y de la harina. Ustedes, si quieren saber el peso de algo, multiplicas la densidad, que es un dato de tabla que puedes buscar, por el volumen, que son 7,33 litros. Entonces la masa de la harina es 7,33 por 0,53, que es la densidad de la harina, y eso te da 3 kilos 900 gramos, que bueno, ponemos 4 kilos, ¿no? Es decir, que 4 kilos de harina valían un ciclo son 11 gramos de plata, esto, nada, una locha. 4 kilos de harina, una locha, cuando ayer pagábamos 80.000 bolívares por una cabeza de burro. Y luego me viene a decir Eliseo a ese mensajero, bueno, 5 kilos de cebada, que no era un seah, aquí son 2 seah, o sea que son 10 kilos de cebada por una locha también. Cuando ayer pagábamos 5.000 bolívares por un vasito de pupú de paloma. Lógicamente, humanamente, no tenía lógica, era imposible, ni soñarlo. ¿Verdad que no tiene sentido? Humanamente, este mensajero no creyó. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Qué quiere decir esto? Que él dijo, bueno, esto es una ridiculez, esto es imposible. Imposible que esto pueda pasar, ni aunque Dios abra ventanas en el cielo, ni aunque venga Dios en persona, va a arreglar esto. ¿Cómo tú vas a decir que mañana va a valer 10 kilos de cebada una locha? Imposible. Entonces blasfemó contra el poder de Dios, y Eliseo le dijo, tú le vas a ver. No le dijo Eliseo, Dios le puso palabra en boca de Eliseo y le dijo, tú lo verás, mas no disfrutarás de ello. Entonces, por eso, cuando Dios promete algo, si Dios prometió avivamiento en este país y no lo vemos y decimos, ya, esto se perdió, no hay nada que hacer, nos estamos exponiendo a esto. Esto me redarguyó mucho esa noche, fue una cachetada para mí recibir esta palabra, que es dura, porque uno dice, bueno, ya esto se perdió, pero no, la ópera no ha terminado. Entonces, fíjense cómo ahora viene la señora gorda, ahora va a ser su gran aparición. Había a la entrada de la puerta de Samaria 4 hombres leprosos. Sabemos que los leprosos no podían entrar a la ciudad, estaban en la puerta, y como no eran una amenaza de guerra, por eso los sirios no les perdonaron, ¿no? Y estaban también, esta situación afectaba a los de adentro y los de afuera, también estaban pasando la misma necesidad. Y dijeron, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, vamos a morir en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si ellos nos dieren la muerte, moriremos. Como estos leprosos, estaba toda la gente sin esperanza, como que bueno, voy aquí a ver, si me perdonan, me perdonaron, si no, no tengo nada que perder, vámonos. Se levantaron pues los leprosos al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron los sirios unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Si dijimos que un sitio era el ejército completo en las puertas de la ciudad para invadir. Fueron los leprosos a ese ejército y no hay nadie. ¿Y por qué no hay nadie? Porque apareció la señora gorda. Dios hizo que un ruido sobrenatural los atormentara a tal magnitud que salieron huyendo. Y ellos pensaron, bueno, vinieron, contrataron a gente contra nosotros, vámonos a salir de aquí. Y salieron y dejaron todas sus propiedades. Lo que más me llama la atención es que los sirios salieron huyendo, porque en toda la historia el ejército de Siria
es de macho, es de valiente, es de gente que come culebra, que nada los detiene. Es uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Hasta hoy lo es. Fíjense que el país tiene 4 años en guerra y el ejército está prácticamente intacto. El ejército de Siria siempre ha sido poderoso. Y salieron huyendo y corriendo despavoridos, porque solo Dios lo pudo hacer. Porque si hubieran salido a pelear, ven que no hay nada y se vuelven a ir a dormir. Fíjense cómo Dios sabe hacer las cosas, cómo Dios cambia las cosas, a tal magnitud que un ejército de machos, de valientes, tuvo que salir corriendo. Y claro, los leprosos al venir a ver que no había nada, dice, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Para invadir la ciudad tenías propiedades, tenías que llevar dinero, tenías que llevar bienes, alimentos, comida, vestido, ropa, cocina. Todo esto estaba en el campamento de los sirios, y ellos cuando huyeron no pensaron en nada. Así será el terror que hizo Dios que existiera, que no agarraron lo más valioso, sino que dejaron eso ahí y vámonos. Entonces cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento de los sirios, entraron en una tienda, comieron, bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestido, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego los leprosos se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo el bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Es decir, se sintieron redarguir de que todo ese disfrute solo lo sintieran ellos, cuando en la ciudad dijimos que se pagaba 80.000 bolívares por una cabeza de burro y 5.000 bolívares por un vaso de estiércol de paloma. Por supuesto los redarguyó. Dijeron, bueno, vamos a dar las buenas noticias a la casa del rey y que vea a ver qué el rey va a hacer. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y al campamento intacto, prácticamente intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces dijimos que el ejército de Siria era poderoso, el rey le tenía miedo y dijo: esto es muy sospechoso, esta gente no se va a ir así como así. Lo lógico, lo obvio, hay una emboscada, hay una trampa. Cuando vamos a salir como unos muertos de hambre a recoger todo, y ahí nos van a matar, y ahí sí van a entrar a conquistar la ciudad tranquilamente. Entonces no recibió la buena nueva con fe, que en realidad no es fácil recibir una noticia así, ¿no? En cierto modo me pongo en el lugar del rey y digo, bueno, podría tener razón, pero el rey no entendió que Dios puede hacer las cosas, que hay un Dios sobrenatural que cambia las situaciones. Todo era perdido para Samaria. Uno se queja de este país, pero por ahora, gracias a Dios, yo no he pagado 80.000 bolívares por una cabeza de burro, ni me ha faltado nada. Entonces, no, ni comerla tampoco. Entonces respondió uno de sus siervos y le dijo al rey: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Entonces uno dijo, bueno, ya, si dejamos los caballos aquí nos vamos a morir nosotros y los caballos. Y si vamos, nos matan también. Entonces, para que se muera un caballo, mejor vamos a ver qué hay aquí antes de que se muera el caballo. Fíjense que todavía no hay esperanza, no hay fe, a pesar de recibir una noticia de alegría. Entonces, tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ve. Es decir, primero fueron a vigilar a ver si no había una estrategia extraña, fueron a analizar la situación, ¿no? Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seah de cebada por 1 siclo, conforme la palabra de Jehová. Todo era el fin de Samaria. Les quedaba a la gente esperar a morirse para que vinieran a robar sus casas y sus propiedades y conquistar la ciudad. Era el fin.
Y Dios dijo, ustedes van a comprar 5 kilos de harina por una locha y 4 kilos de harina y 10 kilos de cebada por la misma locha. Y se cumplió de una manera sobrenatural. No hay otra explicación humana, solo Dios pudo cambiar la situación. Entonces uno dice, bueno, ¿qué garantía tengo yo? Las cosas no parecen cambiar, la garantía es que Jehová ha dicho. Aquí dice, conforme a la palabra de Jehová. Si Jehová ha dicho, no entendemos cómo, no entendemos por qué. ¿Quién se hubiera imaginado esta situación? Pero salió la señora gorda a cantar y cambiar la situación porque la ópera no había terminado. Entonces mantengamos la esperanza y mantengamos la fe. Pero vamos a seguir en la historia. Y el rey puso en la puerta a aquel príncipe, en el principio de la historia, ¿no?, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seah de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Pasó exactamente lo que Dios le dijo a través de la boca del profeta Eliseo. A lo cual aquel príncipe que había respondido al varón de Dios diciendo: si Dios Jehová abriera ventanas en el cielo, ¿podría suceder esto? Y él dijo: he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Entonces este hombre que dijo todo es el final, ni aunque Dios abra una ventana en el cielo va a poder suceder esto, le dijeron: lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar, por tu palabra, por haber blasfemado contra el poder de Dios, por no haber creído que Dios es Dios. Y efectivamente lo pusieron en la puerta, y se imaginarán el atropello. Si aquí cuando llega, por ejemplo, la harina, la gente sale corriendo y uno sale corriendo también, porque cuando hay necesidad uno lo busca, ¿no? Imagínense esta situación, que de repente ya vamos a dejar de comer cabezas de burro y vamos a poder disfrutar la harina. La gente salió corriendo y por eso se llevaron todo de por medio, lo atropellaron en la entrada y murió, conforme a lo que Dios le había dicho. Entonces ese hombre vio la bendición, pero no la recibió por la falta de fe. Y es peligroso estas situaciones en las que caemos muy seguido, que digo, bueno, ya no hay manera de que yo pueda salir de la pobreza, hasta aquí me quedé, ni aunque Dios abra los cielos me voy a sanar, ni aunque Dios abra los cielos voy a mejorar, ni aunque pase tal cosa va a pasar. Entonces estamos expuestos a esta situación y tenemos que tener cuidado y aprender a confiar en que si Dios ha dicho, va a pasar. Siempre he dicho, no sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué, pero Espíritu Santo mueve, porque Él sabe cómo moverse, cuándo moverse. Y ya hemos citado muchísimos ejemplos, y yo estoy seguro que ustedes van a tener muchos más, de esta estrategia que usa Dios de llevar las cosas al límite y de repente dar esa curva extraña, dar esa sorpresa que alienta a su pueblo, que nos anima a seguir adelante, que nos llena de esperanza. Entonces, de verdad yo te invito, no pierdas la fe, no pierdas nunca la esperanza. Y esta historia me impactó en realidad, porque yo creo que no hay manera de estar peor que esta gente. Y las cosas cambiaron de la noche a la mañana porque Jehová dijo. Y si Jehová dijo que hay avivamiento en este país, pues hay avivamiento en este país. Si Jehová dijo que este país iba a sanar la economía, mira, yo no sé cómo, de verdad. Y ustedes tampoco, nadie sabe cómo. 30 millones en este país y nadie puede arreglar la economía que va en picada desde hace 32 años, pero Dios dijo, la voy a arreglar, se va a arreglar. No sé cómo, pero esta historia me inspira, me llena de aliento, me llena de fe. Me hace recordar de que sí hay una señora gorda esperando para salir. Y esa noche del sacudón Dios me lo reconfirmó: espera mi señora gorda, porque el final no ha llegado. No sé cuándo, no sé cómo, no sé quién es ni qué situación va a ser, pero Jehová ha dicho y eso me tiene que bastar, porque su palabra no miente, nunca ha mentido y nunca mentirá. Entonces, de igual modo, tenemos que dejar que Dios tome el control de las cosas, porque cuando nosotros tomamos el control de las cosas, ya empezamos a hacer el trabajo de los encuestadores, analizamos y no entendemos que donde está Dios cualquier cosa puede suceder. ¿Quién lo diría? Solo Dios pudo hacer esto. Entonces, en realidad, si dejamos que Dios tome el control, las cosas van a mejorar, pero si yo sigo tomando el control, voy a seguir en las mismas. Entonces, dejar que Dios tome el control, confiar en que la ópera sigue. Por lo tanto, vamos a llenar nuestros corazones de esperanza, de ánimo, porque Dios es fiel. Y si Dios dijo, Dios hará, porque Dios es fiel. Si hay algo que Dios me ha demostrado es que Él es fiel y que es misericordioso y que nos ama.
porque esta gente no merecía comprar un CA de harina por un siglo. Merecían lo que estaban pasando, así como nosotros merecemos lo que estamos padeciendo en este país por la idolatría de nuestro pueblo. Pero Dios es misericordioso, y Dios es amoroso, y Dios tiene gracia y misericordia. Misericordia es cuando Dios quita algo malo que sí te mereces, y gracia es cuando Dios te da algo bueno que no te mereces. Entonces Dios tiene misericordia y gracia para mí, para mi país, para mi familia. Pero no voy a ser un sinvergüenza, no voy a aprovecharme de eso. Yo necesito también arrepentirme, devolverme de mis malos caminos. Fíjense que por un solo hombre que fue Eliseo, Dios trató el corazón de mucha gente en esta ciudad y muchos se convirtieron a él. Por lo tanto, lo peor que podemos hacer es creer que ya no es el final. El diablo se deleita en eso, se deleita en el suspiro, se deleita en el cónchale, ya hasta aquí llegué, no hay más nada que hacer. Entonces eso es lo peor que podemos hacer, creer que no hay remedio, porque si perdemos la esperanza es perder las ganas de vivir. Perdemos la vida misma si perdemos la esperanza. Y nuestra esperanza es Jesucristo y la palabra que Dios ha dicho. Y muchas veces dudamos sin entender por qué. Si yo le digo yo voy a su casa a las 10 de la noche, usted va a preparar su casa porque tiene fe de que yo voy a aparecer a las 10 de la noche. ¿Por qué confía en mi palabra, que soy hombre y miento, pero dudamos de la palabra de Dios? Porque creemos todo a la primera de otras personas, pero dudamos de la palabra de Dios. Si Dios ha dicho esto, va a pasar. No sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué, pero de que pasa, pasa, porque la ópera sigue sonando y no ha salido el gran final. Por lo tanto, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió. Esto está en Romanos. Así que no olvides que la ópera no termina hasta que cante la señora gorda. Entonces ten esperanza, mantén tus ganas de vivir, tus ganas de seguir, tus ganas de superarte, mantén el sueño de cambio, porque todavía no han salido la señora gorda a cantar tu gran final. Pásamela. Porque Dios tiene un repertorio completo de señoras gordas que han salido, que están saliendo y que van a seguir saliendo precisamente para cantar tu gran final. Entonces sigamos adelante con esperanza, con Jesucristo. De verdad que esta enseñanza que Dios me dio me devolvió el aliento, me devolvió la vida. Porque a veces uno se apaga y dice hasta aquí, pero Dios es fiel. Y eso sí lo he comprobado. Y les invito a comprobarlo también. Sigamos adelante. Esto no ha terminado. Mi país no se ha perdido en manos del diablo. Mi familia no se ha perdido en manos del diablo. Así que levantémonos con fe y vamos a esperar a la señora gorda de Jesucristo. Y Él tiene preparada para nosotros. Amén. Así que no perdamos la esperanza. Conectada a tu corazón.